Tal y como anticipamos antes del corte, para nosotros es un gran placer contar aquí en Propuesta de la Noche con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia y aspirante a la presidencia del Colegio Dominicano de Abogados. Doctor, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a ti, al país, y de verdad que siempre agradecido por este espacio de tanta tradición y calidad que nos permite pues interactuar con esa audiencia, en este caso la clase jurídica, y por qué no en el entorno nacional desde lo que hacemos desde Fundación Justicia y Transparencia, pero en esta oportunidad más aún, en estas aspiraciones a presidir el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Bueno, sí, usted no tenía votado a nosotros, hace ya un tiempo que no venía por aquí, pero nada. Doctor, estamos en el proceso de la escogencia de los jueces, de 5 jueces, sustituto de los actuales jueces del Tribunal Constitucional, que incluye al presidente de esta alta corte. ¿Cómo usted ha observado el proceso? ¿Cómo lo ha habido? ¿Siente que realmente hay mucho entusiasmo por parte de abogados interesados en ser miembro de este órgano judicial? El interés parece que ha ido mermando de los abogados, y esto pues retrata el descrédito en que pudiéramos estar cayendo con ese proceso de selección, donde un ejercicio de futurología muchas veces pues se anuncian quiénes serían los eventuales ganadores, y al final es lo que se da. Y eso parece que le ha ido restando credibilidad a ese proceso de selección, en un momento de trascendencia, porque estamos hablando del más alto órgano constitucional a nivel jurisdiccional. El Tribunal Constitucional, que es diríamos que el gran valor agregado que tiene un Estado social y democrático de derecho para dar garantía, para dar certidumbre a todos y cada uno de estos derechos constitucionales que hoy por hoy pues juegan un papel preponderante en la vida ciudadana, es ese tribunal. Un tribunal que reescribe, reorienta el derecho en todos los niveles, porque sus decisiones constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. Sus decisiones en su extensión máxima, y digo en su extensión máxima porque lo que es vinculante es la ratio decidendi, o sea, los fundamentos, los razonamientos que aparecen en una sentencia. Es lo que tú vas a interpretar, tú vas a advertir que tiene una vinculación para todo el derecho. Entonces ese tribunal reescribe, reorienta todo el accionar judicial, jurídico de la República Dominicana, porque es superior, esas directrices, ese reposicionamiento de la jurisprudencia es superior al sistema de fuentes de derecho, incluyendo pues las leyes, las normas. Ya hoy no es lo que pauta el quehacer jurídico, el que orienta, sino que es más que todo el Tribunal Constitucional, no así las leyes. Entonces es delicado que ese órgano no esté bien conformado, bien constituido, y por eso tenemos que estar al acecho, tenemos que estar en vigilancia. El lunes pasado yo decía que debía reflexionar el Consejo Nacional de la Magistratura, porque hasta el lunes solo iban 2 personas inscritas. Luego subió en los días por venir, al martes a 14 personas, y ya el miércoles pues llegó a 39, pero pedimos que en esa reflexión incluyera una prórroga para motivar, y por qué no una campaña también de darle la certidumbre al pueblo dominicano de que no se va a jugar con la configuración, con la conformación de ese alto órgano jurisdiccional. Y hemos pedido, incluso desde el principio de que se aperturara la convocatoria, de que nosotros precisamos de un proceso abierto, transparente, democrático, participativo, donde pues sea un perfil, en atención a un perfil no solamente sustantivo de la Constitución, sino en este caso también de esa especialización, de esa trayectoria, para que eso sea entronizado, sea asimilado por este Consejo, y tengamos la garantía de que esa alta corte pues sea lo que espera el país. Ya hay una extensión hasta el próximo miércoles de la semana que viene, y iban 39, ya al día de hoy yo asumo que superaría los 60 y tantos, y ya para la semana próxima pues conjuntamente con la motivación de rigor. No es tan sencillo, tiene que haber una campaña, hay que darle certidumbre, ¿verdad?, de que hay un mecanismo transparente,
de que no es ese anuncio que se hace de nombre que se estarían dando por ahí. Hay que permitir que el pueblo se exprese. Estamos hablando del más alto órgano jurisdiccional. Doctor, cuando usted habla, observa que hay falta de interés. ¿Está hablando en relación al número de participantes con relación a procesos anteriores o estamos hablando en términos cualitativos o cuantitativos? No. El parámetro válido que tenemos es en relación a procesos anteriores. Procesos anteriores ya a esta altura del juego habían hasta casi más de 100 personas con miras a participar en esa. Bueno, ha sido algo así. Hay muchos abogados expertos constitucionalistas. Bueno, la matrícula total de abogados suma hoy más de 83,000 abogados a nivel nacional, pero hay aunque un reducido grupo, pero significativo. ¿Son abogados constitucionalistas? ¿O es obligatorio ser abogado constitucionalista para ser parte del Tribunal Constitucional? Bueno, sería en principio el perfil ideal, pero aún así tienen que haber personas que ya sea por vía de maestría, estudios, fuera, profesores de universidades que están vinculados a la academia, a ese derecho y que han cultivado ese tema, seguro que tienen que haber 3, 4, 5,000 abogados. Entonces es un porcentaje muy mínimo el que tú me digas que a esta altura del juego solamente tendríamos en principio, después de una semana, 2 personas. El magistrado Rafael Ciprián y Dalia Félix, una jurista también, eran los únicos que se habían motivado y ya tendremos entonces sí una cantidad superior. Yo sé que tienen que ya sobrepasar los 60 y tanto y que ya en los días por venir tendremos entonces... El país ha reconocido el ejercicio de Milton Rey Guevara al frente del Tribunal Constitucional. Incluso ya en esta etapa final ha sido objeto de varios reconocimientos. Pero el mismo doctor Milton Rey Guevara se ha quejado de un aspecto que uno considera gravísimo y es el desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional. Cuando hablo de desacato estoy hablando de sentencias que no se cumplen. Y dentro de las instituciones que no cumplen la sentencia del Tribunal Constitucional se encuentra el propio Estado Dominicano. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? Porque, como usted dijo, ese Tribunal Constitucional está en la cima de las altas cortes dominicanas. De todas formas, aclarar de entrada que hay muchas sentencias que tienen un enfoque más que todo declarativo de una situación en particular que no necesita de ese accionar para su observación o cumplimiento. No obstante ello, ciertamente hay un fracaso, hay un déficit, no es propio del Tribunal Constitucional, de todo nuestro esquema, de todo nuestro sistema, que es la falta de institucionalidad, el desconocimiento, de la observación rigurosa de las leyes, del respeto de las leyes. Yo creo que el día que podamos avanzar en que se entronice una cultura de cumplimiento, pues estaríamos mejorando. Y no está ajeno el Tribunal Constitucional, tanto que viene a certificar ese fracaso con un contrasentido de una especie de instancia que ellos mismos instauran, incluso con un carácter hasta medio jurisdiccional. Ellos instauran para que una sentencia, después que tiene autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, una sentencia en la última ratio, la última instancia, equivalente a la propia Constitución, como son las sentencias del Tribunal Constitucional, pues se somete esto a un mareo interno en el mismo tribunal para con esa unidad tratar de vincular esa decisión a lo que sería la ejecución de la misma, para lograr que la misma de forma efectiva sea ejecutada. Entonces es un fracaso, porque tú no necesitas, después que ha dado una sentencia, ya corresponde al Estado, corresponde a la institucionalidad, el que eso se observe con el rigor que haya que hacerlo. Y estamos muy lejos de eso. Ciertamente apenas un 15%, siendo muy generoso, es a lo que se le está dando cumplimiento. Muchas veces tienen el inconveniente de que personas que han sido separados de su cargo después de una vida, que es donde más latente pudiera estar ese problema, hay que reponerlo, pero con sus sueldos, después de llegar al Constitucional, estamos hablando de años, entonces hay que pagarle... Y oficiales militares también. Militares y también Ministerio Público, hay que pagarle 15, y del Poder Judicial, jueces, hay que pagarle de entrada 15 o 20 millones que se le deben por concepto de todos esos años, y parecería que esa es una de las dificultades que en modo alguno debe justificarse. Lo que hay que observarla, la ley es la ley, el imperio de la ley, en este caso, esa sinergia de un poder judicial, de un poder jurisdiccional, en el caso del constitucional, que tiene que cumplirse. Sí. Doctor, tenemos 4 tribunales que adquieren la categoría de altas cortes, incluyendo la Suprema Corte de Justicia.
¿Cuál es el rol fundamental, esto para los amigos televidentes, cuál es el rol fundamental del Tribunal Constitucional? Bueno, con la categoría de altas cortes solamente tendríamos 3. Había... Estoy considerando la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí, no, es la Suprema, el Poder Judicial, es la cúpula. El Tribunal Superior Electoral y el Constitucional. Eso sería... el Tribunal Superior Administrativo, ¿no? No. Pero es conveniente aclarar de que el enfoque que debimos haber tenido era de que el superior administrativo fuera una alta corte, como es el caso, por ejemplo, de Colombia, que la denominación que se le da es Consejo de Estado. Fue una aspiración que nosotros planteamos en el 2006, 2007, cuando se estaba discutiendo la reforma constitucional. Fuimos la primera institución que llevamos entonces esa propuesta y ese era uno de los puntos, a mi juicio, luminoso. Yo hubiese estado más conteste con un tribunal superior administrativo, con la categorización de altas cortes y no con la necesidad de un tribunal superior electoral. Bien pudo haberse dejado el tribunal superior electoral y encarnar esas funciones y esas facultades ya lo que sería el tribunal superior administrativo y con ello pues, pero a los políticos no les interesó, porque querían mejor una jurisdicción especializada, esa era también para resolver el problema que ellos mismos habían organizado en la Junta Central Electoral, donde hicieron un monstruo de 3 cabezas, 3 presidentes, tú recordarás, en aquel entonces con Morel Cerda, el PRD que se quedó con Hipólito, se quedó con todos los miembros, es parte en alguna forma de la historia, y para hacer la división pues fue lo más viable para ellos, dejar la Junta y extender entonces eso ya a una jurisdicción especializada, y por eso no se le dio la categoría que demanda esa jurisdicción, que hoy por hoy todavía la dejamos sin que la misma tenga la esencia de la garantía de cara a los ciudadanos y al pueblo dominicano en esa relación desigual que tiene con el Estado, de que tenga la funcionalidad. Porque ese tribunal administrativo debería ser el tribunal llamado a la mayor responsabilidad para la garantía de los derechos fundamentales, porque con el Estado, es el pleito de David Goliat que tenemos ahí. Y esta es la hora que no se ha querido completar con el enfoque ordinario que tiene ese esquema, no se ha querido completar lo que es la jurisdicción contencioso administrativa, en este caso los tribunales de primera instancia, en una violación a la Constitución, porque el artículo 164 hace mandatorio de que se instauren en todos los pueblos esos tribunales, pero prefieren dejarlo solamente con una corte y por eso tenemos la impresión de cara a la hegemonía y a la fortaleza que tiene ese tribunal, a la fuerza, porque era lo que se esperaba. Pero vamos al planteamiento concreto. El Tribunal Constitucional es el máximo poder jurisdiccional tiene un diseño preocupante de todas formas, que uno lo advierte en el proceso, porque tiene un quórum calificado. Por eso es un órgano eminentemente político. Un quórum calificado que de sus 13 miembros, por lo menos hay que tener un voto favorable de 9 de ellos para que salga cualquier decisión. Eso sirve entonces de cuello de botella a que la justicia constitucional, que debe tener una celeridad, una prontitud, no se observe en modo alguno. Hay expedientes ahí que van cumpliendo años y años. Y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el procedimiento constitucional 137.11, dice que si es un conflicto de competencia, debe fallarse en 2 meses. Si es el control preventivo de los tratados internacionales dentro de su competencia, debe fallarse en 1 mes. Si es un amparo, una revisión jurisdiccional de cualquier tema que venga del Poder Judicial, debe fallarse en 3 meses y la acción de inconstitucionalidad en 4 meses. Entonces eso no lo han observado nunca, ni siquiera el tema de los tratados. Entonces eso supone que haya que hacer una reingeniería, haya que hacer un cambio. Pudiéramos ver, por ejemplo, el caso de los peruanos, que no todo es precedente vinculante, que es otro problema, porque eso está reescribiendo, reorientando todo el quehacer jurídico por encima de las leyes. Entonces es una responsabilidad más allá del trabajo que pueden hacer, donde hay muchos temas interpartes, como son los amparos, los recursos de revisión jurisdiccional, que no deben irradiar para el resto del contenido del derecho, con ese carácter equivalente a la propia Constitución. En un eventual diseño, tal vez habrá que dividirlo en 3 salas, una para esos temas, otra para las acciones de inconstitucionalidad, que son las que tienen que ser precedentes vinculantes para todos los poderes públicos, no el resto de sus decisiones. Entonces es un diseño que habrá que considerar. Para mí también creo que sería beneficioso que en lo sucesivo la presidencia no descanse en nadie de manera vitalicia, de manera fija por el periodo. Yo creo que tiene que rotarse, como en la mayoría de los países. ¿9 o 7 años? Son 9 años, son 9 años.
Estos están saliendo en 12 años porque en principio para tú concretar de esa renovación por tercio, había uno que tenía que quedar con 6 y otro con 12. El primer grupo salió de 6 en 6 años y esto de 12, pero ya está organizado el proceso para que cada 3 años salgan 4 y al final 5 porque son 13. Y la idea es esa, que podamos ir generando los cambios, las reformas para perfilar de forma más asertiva, más positiva, más eficiente sobre todo, lo que son esas altas funciones. Sí. Doctor, ¿qué le anima a presidir el Colegio Dominicano de Abogados? La unificación de la clase jurídica, lo que yo he dicho que es la conciencia de clase, el rescatar el orgullo de ser abogado, la dignidad con que el abogado tiene que ejercer el ministerio, el alto ministerio de auxiliar de la justicia, de operador de todo el esquema de justicia en la República Dominicana, y por qué no de darle expresión jurídica a todo el quehacer financiero de la República Dominicana. Solo con los abogados se puede concretar lo que es el presupuesto general del Estado. El abogado es el que garantiza el progreso, el abogado es el que garantiza la democracia y la paz pública, que es el fin último del derecho. Pero parecería, por la característica de individualismo, que ni siquiera nosotros pues advertimos o estamos conscientes de eso, para reclamar el que no se nos esté vejando en los tribunales, el que no estemos arrastrando una toga con estos calores infernales, sin ni la forma ni de sentarnos adecuadamente, y respetándonos hasta los alguaciles. En un pasillo hay abogados que han muerto en furgones de un infarto del calor sofocante. Aquí en Santo Domingo. Usted habla de vejámenes en los tribunales. La desconsideración. ¿A qué se refiere? La desconsideración, el irrespeto de que son objetos los abogados, de que no tienen un tratamiento digno, de que no tienen parte de la ni siquiera parte del sistema, no vamos a decir porque también son abogados, pero también yo creo que hay que concientizar también a los jueces, a los fiscales. Por eso yo digo que el Colegio de Abogados es la puerta de entrada de la independencia del Poder Judicial, o de la independencia judicial, para incluir ese ámbito jurisdiccional de esas otras 2 altas cortes, que es el Tribunal Constitucional y en este caso el Tribunal Superior Electoral. Esa es la puerta de entrada, porque para llegar a cualquier estamento de eso, la condición primaria es abogado. Entonces yo creo que hay que concientizar, hay que asimilar que tiene que haber conciencia de clase, que hay que trabajar en la dignidad del abogado, que hay que trabajar en la institucionalización plena del gremio, que hay que profundizar en el tema de la educación, que hay que reivindicar lo que es ese alto propósito del gremio, al margen de que contemos con partidos y que los partidos pues hagan su labor, hagan su trabajo de concretar esa mecánica propia. Precisamente eso le iba a preguntar. Tradicionalmente siempre se integran planchas en los procesos electorales del colegio que son respaldadas por partidos políticos concretos. En su caso, ¿con qué usted cuenta? Mira, en principio aparecimos con unidad jurídica y en el proceso hemos ido concitando muchos apoyos, incluso de sectores del PRMismo. De manera oficial no está apoyando que es el apoyo, entiendo, más sólido con que contamos, la Fuerza del Pueblo. Nos está apoyando una facción importante del Partido Reformista, responsabilidad jurídica del diputado Pedro Botello, que ha sido un gremialista muy combativo de muchos años, conjuntamente con su labor social y de miembro del Congreso. Nos están apoyando muchas entidades, incluso de sociedad civil, nos están apoyando movimientos de abogados, la Asociación, por ejemplo, de Santiago de Abogados, que es la de más tradición que hay, y es lo que buscamos. Por eso el logo nuestro de unidad jurídica y consenso nacional está precisamente bordeado por todos los colores de los partidos, porque aspiramos a que el gremio pues tenga ese fundamento, que sea la casa de todos, de los abogados, por los abogados y para los abogados. El colegio se ha visto envuelto en muchos escándalos, hay mucho ruido en torno a esta institución profesional. Es decir, ¿qué hacer para, de alguna manera, usted ha dicho que procura la institucionalidad y forjar como una institución fuerte realmente? ¿Qué usted piensa que hay que hacer en términos prioritarios para superar esa situación que ha venido confrontando? Lo primero, y te lo voy a reiterar, que es el planteamiento que he hecho, la unificación
de la clase jurídica. Tenemos que asimilar, tenemos que entender que no puede ser un objetivo de guerra, ni político ni de ninguna especie, el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Que tiene que ser el gremio de los abogados, por los abogados y para los abogados. Es la profesión más desunida que hay. Si tú observas, y te puedo desde ya emplazar a que hagas ese ejercicio, tú vas a los tribunales, a las estadísticas, y tú no encuentras que hay un médico condenado. Porque tú no buscas, no hay forma de tú llevar a testificar un médico en contra de otro, a nivel de lo que es ese peritaje que se necesita para configurar una prueba. Un médico pudiera estar preso si es un delito que queda automáticamente comprobado y que no tiene que ver, pero el tema de mala práctica, que tenga que ver con su profesión, es muy difícil. Los abogados no. Los abogados hacemos fila para estar unos contra otros. Los abogados tenemos ese inconveniente. Y yo creo que eso es un tema que hay que trabajarlo. Tú vas al Palacio de Justicia, me lo decía un abogado los otros días, en uno de estos tantos encuentros que hemos tenido, en La Romana, por ejemplo, decía, bueno, que a él van al Palacio de Justicia, a veces si van a preguntarle a otro colega, lo dicen, no, fulano se retiró ya, fulano está enfermo. Y ahí mismo se cuadran entonces para tratar de conseguir ese cliente y de invalidar al otro. Entonces hay muchos problemas que pudieran estar en otras profesiones, pero que aquí parece que es más latente, tal vez por la cantidad de abogados que tenemos. Es uno de los abogados uno de los países que más abogados tiene per cápita, por cabeza. Estamos hablando de para 10 millones de habitantes, 83.000 abogados, y con un crecimiento de 5, 6, 7.000 abogados todos los años, porque es la profesión que más se estudia y la segunda en predilección de quien tiene otra profesión. Sí, eso le iba a decir. Sí. Siempre quien prefiere una segunda profesión, la del derecho. Normalmente se recurre por el derecho. Y entonces tenemos todos esos déficits que hay que trabajar, pero es la unificación de la clase jurídica alrededor de los altos propósitos de que el abogado tiene que ser respetado, de que el abogado merece, en aras de favorecer al mismo gobierno. Yo le decía en una participación de una actividad de la Superintendencia de Bancos, de que se debe hacer un levantamiento de cuál es el impacto en términos negativos el que un abogado no se le tenga una fila especializada, porque el abogado lo que anda tributando en los bancos. Cada vez que un abogado se tarda 2 o 3 horas para la transferencia de un título, para una hipoteca, para desembolsar un préstamo, eso se traduce en una merma en la economía. El que tú tengas que tardarte más para inyectar ese dinero que se necesita para un trabajo en una empresa. Son empleados que se le está pagando sin trabajar. O sea, ese impacto, ese levantamiento, eso hay que hacerlo. Una parte que para mí es importante, hay que hacer un programa de asistencia legal gremial. Hay una defensa pública que pagamos para la delincuencia común, que la pagamos todo de nuestro bolsillo. Ese gremio tiene que ser solidario con cualquier abogado que se encuentre en conflicto con la ley. Tú tienes la obligación de asistirle porque eres parte de un gremio, de asistirle con abogados. O sea, a mí tiene que preocuparme, yo tengo que verificar cuántos abogados hay presos en la República Dominicana, los que aplican para libertad condicional, las condiciones en que están, los que aplican para medio libre, porque ese es el gremio, ese es el fundamento, eso es lo que tiene que ir a hacer el gremio. Doctor, y en términos de la ética profesional, del ejercicio como tal, porque siempre se producen muchas denuncias, que tal abogado me ha estafado, que el abogado muchas veces se aprovecha del desconocimiento de los procesos que tiene un ciudadano común, y entonces en base a eso en algunas ocasiones abusa de ese desconocimiento. Lo primero que debo decir es que es falso la percepción que muchas veces se vende de que el abogado es el profesional más deshonesto que hay de los profesionales. No, el abogado es el que está más en contacto con la conflictividad social. El abogado siempre está en el medio y va a tener un 50 y un 50, en el sentido de que a la hora que beneficia a su cliente tendrá un cuestionamiento de la parte del otro lado. Tendrá un enemigo porque se trata de un conflicto. Es el que se ve más expuesto a eso. Pero no es el profesional para mí más honesto. No es el que conoce de las leyes, no es el que está fuera de eso, porque si tú te vas a los médicos, te va a encontrar con que aquí la medicina ya es un negocio, ya el juramento hipocrático, ya eso se acabó. Ya la seguridad social lo que tiene son clientes, no pacientes. Lo que tiene son usuarios. Aparecen sus bajas. Efectivamente, los ingenieros a cada rato se caen edificios. Y los médicos todavía es más grave el problema, porque el bien jurídico con que tú estás jugando es con una expectativa de vida y con la salud de la gente. Tú vas por un brazo y te hacen estudios, por eso tú ves
cómo hay tantos centros diagnósticos hoy día, porque ese es el gran negocio. Ya te hacen la cabeza, hasta los pies, el cuerpo entero. Tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la enfermedad? No, es que es un sistema y todo está conectado. Te hacen un paquetón de estudio. El que se mete al médico tiene que durar 15 o 20 días en eso. Entonces eso no es verdad. El abogado es el que está más expuesto, es el que está en contacto con la conflictividad social, pero nosotros, primero, de todas formas, para fortalecer el tema deontológico, ético, vamos a incorporar de forma temprana a los estudiantes de Derecho, para irlo formando, para irlo preparando, para que tengan acceso a la formación que perfectamente da el Colegio de Abogados a través de la Escuela Nacional de Abogados. O sea, tú tienes que irle dando esa inducción, que irle dando esa formación. Lo primero es que para tú juramentarte tendrás que hacer una especie de propedéutico del tema ético. Eso es lo primero que se va a preparar. Todo el mundo tiene que pasar por eso, amén de que vendrá desde estudiantes trabajando, porque vamos a hacer eso y porque creemos en esa parte. Vamos a mejorar las condiciones del Tribunal de Honor. Vamos a tener un esquema, un procedimiento para... O sea, nosotros sabemos a lo que vamos y sabemos cuáles son las falencias. Nosotros tenemos ahí una propuesta que recoge en 17 objetivos lo que serán esos aspectos que nosotros vamos a lo que le vamos a dar especial seguimiento para lo que nosotros hemos dicho, rescatar el orgullo de ser abogado. Bueno, doctor, muchísimas gracias y éxito en sus aspiraciones a presidir el Colegio Dominicano de Abogados. Bueno, hemos tenido aquí en Propuesta de la Noche al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, aspirante a la presidencia del Colegio Dominicano de Abogados. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos como siempre a estar con nosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por RNN, Canal 27. Buenas noches.